Hay creatinas que son azúcar, que tienen cero creatina, cero. Bueno, Ari, primero que nada, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Bueno, sabes que quería empezar a preguntarte algo de lo que se está hablando muchísimo, que son los suplementos. ¿Estamos suplementando todo en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupan hoy los suplementos en la alimentación y en nuestra vida? Bien, yo creo que lo que dijiste está muy interesante. Estamos suplementando todo en nuestra vida y capaz están tomando un rol los suplementos que no son el rol original que tienen los suplementos. La propia palabra te lo está diciendo. Un suplemento tiene la función de suplementar, complementar, algo que puede terminar de acercar, por ejemplo, un nutriente a su ingesta óptima o cubrir una deficiencia específica de un nutriente o generar algún complemento en algo que nos interese, por ejemplo, el rendimiento deportivo o algo estético, lo que sea. El mundo de los suplementos es gigante. Yo creo que hoy las personas le están poniendo muchísima carga al suplemento y está pasando que parece ser más importante el suplemento en sí que el resto de las cosas que realmente son la base. Yo a veces le digo en consulta a mis consultantes, mis pacientes, que es como estar pensando en la pintura de la pared cuando no tenés el cimiento de la casa, Claro. cuando no tenés la pared propiamente dicha. ¿Y qué sería la pared en la mayoría de los casos? El estilo de vida, hablamos de alimentación, de actividad física, de un buen descanso, de otras cosas que a veces no están tan contempladas, tener buenos vínculos, tener un buen manejo del estrés, todo eso es la base de la salud y tenemos, pero evidencia de hace muchos años de eso y bastante contundente. Y los suplementos, en general, salvo que tengan una indicación específica, que ahora si querés hablamos un poquito de eso, em, no vienen a ser la diferencia. De vuelta, con la salvedad que tengan una indicación específica. Ponele, tenés deficiencia de X nutriente o de X sustancia y el suplemento viene a aportarte en el contexto de esa deficiencia, fenómeno. Pero la mayoría de suplementos se toman, viste como los toma la gente, libremente, sin hacer mucho estudio, o haciendo estudios que en realidad tampoco están validados. Ok. Entonces termina pasando esto, yo creo, que se le deposita una carga que no es tal y el problema también es que pueden tener y tienen algunos problemas el uso de suplementos. ¿Está bien entonces que sean de venta libre los suplementos? No, eso es una cuestión de regulación, eso ya no te sabría decir si está bien o si está mal. Sí, lo que pasa es que no tienen la misma regulación que, por ejemplo, tienen algunos fármacos en cuanto a los controles de calidad, que tengan efectivamente lo que tienen. Hay suplementos, hay estudios hechos de que hay creatinas que son azúcar, que tienen cero creatina, cero. Hay estudios hechos en omega 3 que se venden un montón, que están recontraoxidados esos ácidos grasos omega 3 y que de hecho en Estados Unidos hay un estudio que hasta más del 50% de los suplementos de venta libre, over the counter, están oxidados más allá de lo permitido. Y eso genera un daño. Y como los suplementos justamente son de venta libre y no tienen la misma regulación que los fármacos o que otras cosas más reguladas justamente, pueden generar daños, primero, porque no sabemos bien lo que tienen. Segundo, porque lo que tienen a veces no está tan regulado en las dosis. Y tercero, porque hay algo que a mí me gusta hablar, que es el costo de oportunidad. Ok. Cuando vos gastás dinero en un suplemento que no sabes si te va a servir, que ni siquiera sabes de hecho si el de suplemento tiene lo que tiene o si vos tenés la indicación para tomarlo, estás sacando dinero y tiempo y energía de otra cosa que capaz sí tiene mucho más beneficio para vos. Por ejemplo, la gente se puede gastar 100, 150, 200 mil pesos en suplementos y después dice que las nueces son caras. Claro. Eso es un costo de oportunidad, porque vos perdés esa intervención que sería aumentar el consumo de frutos secos, que es una intervención recontra mega basada en evidencia, que mejora la salud, por un suplemento que no sabes lo que tiene, no sabes si te va a hacer mal tampoco. Claro. Y no sabes, en el caso de que tenga lo que tenga que dice que tiene y que no te va a hacer mal, tampoco sabes si te va a hacer bien. Entonces, creo que ese es el problema hoy que tienen los suplementos.
y un marketing absolutamente desregulado. Eso te iba a decir, o sea, por ejemplo, con esto de que tenemos toda la información al alcance de la mano, ¿por qué suplementos te pregunta más la gente, por ejemplo? Me preguntan mucho por omega 3. Yo, por suerte, ese tema lo tengo bastante revisado en cuanto a lo que es la salud cardiovascular. Hay otros, obviamente, cuando uno habla de suplementos, abre una caja infinita. Siempre hay algún suplemento raro por ahí dando vueltas. Hoy la gente está muy preocupada o pregunta mucho por los omega 3, ácidos grasos omega 3, pregunta mucho por el magnesio, pregunta mucho por algunas vitaminas como la vitamina D o la vitamina C, que la vitamina D sobre todo sí es algo que está mucho más estudiado formalmente, en estudios mucho más grandes. eh, y después de todo, lo que se te ocurra, desde, bueno, cosas que tampoco son suplementos, sino que son alimentos, como, bueno, la proteína en polvo, que en realidad es un nutriente suplementado, eso también preguntan mucho. Algunos alimentos como el aceite, aceite de coco, aceite de orégano, algunos alimentos más raros. Aceite de orégano nunca leí nada, te soy sincero, pero bueno, el aceite de coco sí, hay bastante data de eso. Entonces, la verdad que en la época del COVID preguntaban mucho por el zinc, preguntaban mucho por algunos medicamentos que se usaban de una forma como off-label, como fuera de la indicación formal. Entonces, y siempre que vos te Vienen pones a con leer cosas nuevas algo, siempre. sí, y siempre que yo hablo en redes sociales o algo de un suplemento y digo, bueno, voy a revisar este tema, pues yo siempre antes de hablar algo, hago como una revisión. O sea, digo cómo porque hasta un reel que vos ves, un reel tonto que dura 30 segundos, atrás tiene un laburo, porque yo Obvio. trato de hacer una divulgación más allá del tono acorde a redes sociales, que tratar es un desafío porque tiene que ser algo divertido, que no sea aburrido, que sea riguroso, que deje Corto, un rápido, mensaje, sí. pero a la vez que sea riguroso. Todo eso, listo. Ponele, lo hago ahora con un reel que se me viralizó el aceite de coco. Y la gente me pregunta, ¿y este aceite? ¿Y este otro? ¿Y este otro? Y digo, uy, no alcanza nunca, porque siempre la gente quiere saber más. Bueno, es un tema que suscita mucho interés y es importante hacer justamente una divulgación que esté basada en evidencia y eso, pero lleva su tiempo hacerlo y hay que hacerlo de forma responsable. Tampoco está bueno tener como una postura en contra de los suplementos, como algo medio ideológico, porque son herramientas que tienen su indicación precisa. Pero siempre acompañadas de un profesional. Y sí, porque si vos vas a tomar el suplemento que sea, eh, tenés que ver, eh, por ejemplo, si vos tomás otra medicación, que no te haga una interacción con tu medicación. O la sobrecarga también escucho mucho de Que la... tomes una dosis que no te haga mal. Eh, Sí, sí, que el suplemento sea, bueno, desde ya que sea algo confiable, que sea Claro, o la calidad, esto que decías de lo del algo de azúcar. alguna calidad, que sea alguna... Lamentablemente eso no hay, son estudios todos independientes y si bien están publicados y todo, muchas marcas lo siguen haciendo acá en Argentina y en muchos otros países, incluso en países de lo que sería primer mundo, también está muy poco regulado. Eh, y sí, yo diría que sí, que siempre se trate de hacer una consulta a un profesional y sobre todo que no tenga conflicto de interés, por lo menos directos, por lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo que te habla de un suplemento no trabaje en una empresa que vende suplementos. Claro. Porque ahí ya se pone como rara la cosa, ¿me entendés? Pero eso es de manual, Es mínimo. una venta ya. Eso ya un montón, que pasa, lamentablemente pasa. Y después puede ser que esa persona no tenga, que no gane directamente dinero vendiendo ese suplemento, que eso sería un conflicto de interés ya muy evidente, sobre todo porque muchas veces no está declarado. Porque yo te digo, yo trabajo para esta empresa y te voy a hablar de este suplemento, listo. Vos ya sabés de qué lugar hablo. Pero si yo no te declaro formalmente que yo tengo un interés económico, ahí ya no es ético eso que yo estoy haciendo. Yo no lo puedo hacer, yo tengo que declararlo. Si no te estoy haciendo una publicidad encubierta. Claro. Y pasa en la tele, pasa en los medios. Eso está mal, eso tiene que haber una regulación más estricta. En el caso incluso que eso no pase, la mayoría de los profesionales lo hacen de buena fe. Es lo que quiero creer, por lo menos. Pero sí siento que hay muy poca cultura científica y muy poca capacidad para definir qué es lo que es basado en evidencia, o al menos en evidencia aceptable, para recomendarle a las personas. Así ves médicos y profesionales de otras áreas de la medicina, nutrición, kinesio, incluso gente que ni siquiera es profesional de la salud, recomendando un montón de suplementos
y cosas más raras, como sea agua de mar, cosas que son, o sea, te empezás a meter en ese mundillo y empiezan a salir cosas y vos vas a buscar, pues yo siempre busco, yo no soy prejuicioso, ¿eh? Yo digo, bueno, ¿por qué lo dice esta persona? A veces tengo conversaciones, bueno, mandame en qué te basás para decir esto, a veces me contactan empresas que venden test y yo no es que los hago, le digo, bueno, pero necesito que me mandes cuál es la validación de esto, todo, y vos ves, lo ves, y no me puedes creer. Y yo no es que soy un genio de la vida, o sea, simplemente lees Leer las la cosas y letra. pero vos estás Claro. vendiendo algo basado en esto, ¿en serio? Como que tenemos que tener la vara más alta a los profesionales. Para eso, lamentablemente, no nos prepara mucho la carrera de grado. Tenemos que hacer formaciones y tenemos que capacitarnos más en este mundo que hay tanta información para poder tener un enfoque basado en evidencia porque es la forma más ética de ejercer. Porque es la forma que nosotros primero nos aseguramos de que hay un margen de seguridad que no estamos haciendo un daño al paciente. No podemos darle 50 suplementos que no sabes ni cómo interactúan entre sí, ni si están regulados, todo. eh, Porque si después hay un problema, no vas a saber qué está pasando. Es casi una forma de experimentación. Claro. Y no está bien eso, porque eso tiene que hacerse en un marco regulado. Imagínate, estamos hablando de personas con problemas reales, con la salud real. Y si la persona que habla de los suplementos y eso, en redes sociales o en los medios o lo que sea, eh, después no se va a hacer cargo de lo que le pase a esa persona. Si es profesional de la salud, sí, porque tiene matrícula. Y lo que digas, incluso en medios, en redes sociales, aunque no sea en el marco de una consulta, vos te tenés que hacer cargo, a veces incluso legalmente de lo que decís. ¿Sí? En general no se llega a esa instancia, pero vos tenés una matrícula y no podés decir cualquier cosa. Totalmente. Pero si a vos te va mal con algo que viste por un influencer X, ¿a quién le vas a decir? No se va a hacer cargo esa persona. Te va a decir, ah, bueno, pero yo no soy A mí médico. me pagaron por Ah, eso. sí, o ni siquiera te dice, bueno, pero hubieras consultado con tu médico, qué sé yo. Y la gente también tiene que tener la vara más alta. Tu salud, Totalmente. ¿sí? Sí, es que no es, te estás metiendo algo en el cuerpo y realmente hay evidencia para todos los suplementos que existen porque se No. escuchan un montón. Y de todos estos, los más nombrados, ¿qué podrías decir de eso? Bueno, a ver, cuando hablamos de evidencia, en realidad tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Evidencia no es que haya un estudio o dos estudios o tres estudios, porque en general siempre vas a encontrar algún estudio científico, porque siempre hay... algunos no, algunos no tienen, pero una cosa es que haya evidencia, evidencia nos referimos a algún tipo de trabajo científico que haya evaluado formalmente si este suplemento X genera tal cosa, por ejemplo, mejora, no sé, la glucosa, ayuda al descenso de peso, mejora el estado de ánimo, reduce el riesgo cardiovascular, todo lo que vos quieras. Después, como ves cómo es ese estudio. Es también la calidad del estudio, cuántos estudios hay, porque tiene que haber como una masa de estudios, lo que llamamos un pool, un cuerpo, mejor dicho en castellano, un cuerpo de evidencia científica en seres humanos que cumpla ciertos estándares de calidad a nivel de los métodos, del diseño, de la ejecución, del reporte de los resultados, que tenga publicaciones que estén revisadas por pares, es decir, todo que cumpla con ciertas Metodología, características, claro. que es lo que se le exige a cualquier intervención en seres humanos. Y a partir de ahí, nosotros podemos decir, hay más evidencia, hay menos evidencia, el cuerpo de evidencia apoya. Vos cuando veas comunicación responsable en redes, vas a ver que los que intentamos hacer una comunicación responsable, nos decimos, esto es lo mejor que hay, esto no sirve para nada. En general uno dice, es más aburrido, pero uno dice, la evidencia de la que disponemos parece indicar esto, los estudios apuntan en esta dirección, pero bueno, ninguna evidencia es concluyente. Viste que vos ves en redes sociales y dicen, no, se demostró esto. Es un montón eso, decir, casi para ninguna cosa en medicina, ni siquiera para las cosas más estudiadas, hay eso, siempre hay dudas, no es para todas las personas, se demostró en cierta población pero no en Eso, otra, claro. en este estudio que tenía estas características, este suplemento en estas dosis en estas personas, incluso con las medicaciones que están sujetas a muchísimas regulaciones, también es eso. Es que hay un montón de variables también que contemplan una Sí. persona. A veces las personas piensan que algo es magia y que funciona para todos y bueno, eso es un pensamiento que nos encantaría que fuera así en la vida real. A mí también me encantaría. ¿Sí? Deme 10, o sea, yo también Claro. quiero eso.
pero la verdad es que hay que ser más cautos y sobre todo cuando hablamos de profesionales de salud, tenemos que ser más responsables. No nos tenemos que dejar llevar tanto a veces, sobre todo en gente más joven. Yo veo que a veces parece que vale más el viral o el like que la comunicación responsable. Y veo pibes que a veces están estudiando en la carrera que dicen cosas que yo pienso, este pibe que capaz le va bárbaro en redes y todo, pero eso no quiere decir que su contenido A costa de sea qué, ¿no? riguroso y eso no se borra más. No, Internet no se olvida, todo queda. Y eso, cuando esa persona después quiera, capaz, contactarse con sociedades científicas, con colegas, con pares, que vos ves eso y decís, uy, este pibe, salvo que después se rectifique o algo, pero yo creo que a veces se están casi inmolando en el altar de la viralización a expensas de su prestigio profesional presente y futuro. Para mí eso es bastante grave y lo veo bastante. Eso Bueno, ya hablando en la comunicación, que capaz claro. nos desviamos un poquito del tema. No, pero incluso hablando de esto, seguimos con la comunicación, estás hablando de profesionales de la salud que se están capacitando o ya capacitados, pero también está en manos de influencers o gente que también busca viralizarse, pero sin nada que lo avale, vendiéndote tecitos, detox con esto, detox con lo otro. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, eso en realidad no está permitido. Eh, digamos, lo que pasa es que no está permitido con las cuestiones médicas, pero como te digo, los suplementos y el mundo de los suplementos es algo que está en el medio. Entonces, es como que venga un influencer o cualquier persona y te diga, no sé, comprá tal alimento. Y no es que está prohibido eso. ¿Sí? Un medicamento sí, capaz no te va a decir tomá tal medicación, porque eso como no se van a meter en eso. Pero los suplementos son como un gris a veces en cuanto a lo que es la regulación y demás. Y yo creo que sí debería empezar a haber algún tipo de control que no sé si tiene que ser una regulación formal de alguien, porque son las reglas del juego también. Yo creo que tiene que ser más un control de calidad de educación de las personas, que digan, che, ojo, yo a veces hablo mucho en mis redes, de hecho hice un taller el año pasado que llamaba banderas rojas o red flags, ¿viste? Como de signos de alarma para detectar este tipo de mensajes que, más allá del mensaje en sí, que es de cómo está comunicado, pues va más allá de lo que diga, importa por qué lo decís, Claro. qué sustento tiene eso. Eh, y ahí, cuando vos estás atento para identificar algunas alarmas, saltan bastante fácil en la mayoría de los Hay que casos. ser críticos Hay que entonces. ser críticos, hay que aprender, pero bueno, es complejo. Las personas en general tienen poca educación científica. No me refiero a cuestiones técnicas, me refiero a lo que es el pensamiento científico en general, a salir del a mí me funcionismo, ¿sí? Que te puede decir tu tía, tu amigo que escuchaste en redes, todo, y entender cómo funciona la construcción de evidencia científica, que los efectos en las personas son variados. Por eso vos vas a ver... Ahora, de vuelta se me ocurre en mis redes sociales porque es el ejemplo que tengo más en la cabeza. Yo hablo, por ejemplo, no sé, el aceite de coco, el otro día te puse el ejemplo. ¿Qué dice la evidencia del aceite de coco? Bueno, que los estudios que se han hecho no muestran beneficio en nada de lo que se les suele aplicar. No quiere decir necesariamente que no los tengan, solo que no se han demostrado. Y sí se ha demostrado que aumenta el riesgo de aumentar tus niveles de colesterol LDL y ApoB, o sea, que empeorar tu perfil lipídico. Y eso sabemos que se asocia a mayor riesgo cardiovascular. Hay mucha evidencia de eso. Entonces, cuando yo hablo de eso, viene y yo te muestro todos los trabajos, y viene una persona y dice, yo desde que tomo aceite de coco duermo mejor. Y vos decís, bueno, está fenómeno, pero eso, yo no sé si es por eso. O sea, vos seguramente, además de tomar aceite de coco, hiciste otras cosas. Claro. O capaz sí el aceite de coco te hace sentir mejor, pero eso es algo absolutamente subjetivo. ¿Yo qué debería hacer eso? Un estudio, un ensayo clínico que te doy aceite de coco, otra persona le doy algo parecido al aceite de coco o nada, pero lo ideal sería hacer con un placebo, que hay que ver si se puede o no se puede, en nutrición es más difícil, y compararlos, hacer un grupo control y ver qué pasa. Bueno, eso yo lo hablo en los cursos a veces que doy, yo doy curso también de lectura crítica de artículos, más orientado a estudiantes, a profesionales, y hablamos de estas cosas.
Y bueno, es difícil atribuirle lo que vos sentís a eso, porque seguramente cambiaste otro montón de Que cosas. aparte también somos muy influenciables y el marketing Sí, está en todo. y uno quiere, aparte, quiere sentirse mejor. Ponele que vos dormís mal, te sentís mal, no sé, te duele la espalda, te duele la panza, te duele la cabeza, te sentís... Y de golpe yo te digo, che, no, empecé a tomar, mira, este agua yo le puse un honguito, un adaptógeno espectacular, empecé a tomar, y es muy probable que vos te sientas mejor, porque yo te lo dije. Eso se llama efecto placebo, está muy descripto y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estudios. Una intervención tiene que demostrar ser al menos mejor que un placebo, Claro. porque siempre que hay estudios, sobre todo en estas cosas así más subjetivas, todos mejoran. La rama control y la rama intervención. Es muy poderoso eso, y un efecto real del placebo, no imaginado. El placebo hasta incluso mejora variables objetivas, como el colesterol, la presión, cosas que se pueden medir, no solamente cosas subjetivas. Por eso los diseños de estudios tienen todo eso en cuenta. Y otras cosas más que no nos vamos a meter en temas técnicos. Pero el pensamiento ese es muy común y es entendible. Porque la gente, ¿qué más quiere que sentirse mejor? Sí. Pero lo que es el método científico, que tiene un montón de falencias, pero entendemos mejor, es la mejor forma que hoy entendemos de por eso yo digo, es la forma más ética que tenemos de hacer indicaciones, porque si antes de eso, ¿qué estaba? El tipo, como hace 200 años, que se bajaba del carro y te decía, compra este tónico, que como en los dibujitos o en Claro, las películas, venta. compra este tónico, se va a sentir bárbaro, le va a curar, le va a curar la disfunción eréctil, la falta de sueño, va a hacer que baje de peso, le va a mejorar todo. Y la gente lo toma, venga señor, dé su testimonio, sí, yo desde que tomo esto estoy fenómeno. Y eso no es ciencia, es un marketing. Marketing Porque hay que tradicional. estudiar que eso pase. La mayoría de las cosas, cuando se estudian, se ven que no tienen ese efecto. O que el efecto es o si capaz tienen el efecto, como pasa con algunos suplementos, capaz tienen algún efecto, pero es mucho más pequeño. Pasa con la creatina, por ejemplo, para nombrar un ejemplo. La creatina es un suplemento muy estudiado, que tiene muy buena evidencia, que es seguro y que es efectivo. Pero la magnitud del efecto, efectivo, por ejemplo, para la hipertrofia muscular, que es para lo que la gente lo toma. Pues decir, tomo creatina, estoy hecho un toro. Bueno, puede ser que vos te sientas así, pero cuando vos haces un estudio formal, la creatina demuestra que mejora, por ejemplo, la hipertrofia muscular o el desarrollo de fuerza y demás, pero el efecto es chiquito. Potencia un poquito. Es poquito, es Ok. poquito. En músculo, yo lo publiqué, lo puse hace poquito en las redes, un estudio, que el efecto es de menos de 1 milímetro de músculo. Y la gente capaz flashea que se va a tomar la creatina y se va a poner tipo yo todo inflado. Y medio que no, te puede ayudar. Pero lo que seguro te va a ayudar es entrenar, planificar bien el entrenamiento, dormir, que a veces la gente se olvida, comer lo que tenés que comer. Eso es lo que va a marcar la diferencia. La creatina sí, te puede ayudar un poquito más. La mayoría de las personas, hablando puntualmente de eso, pues podemos hablar de otras cosas de creatina, pero puntualmente para eso, la mayoría de la gente, salvo que vos te dediques y ese milímetro, si vos sos, no sé, un powerlifter o un fisicoculturista, capaz ese milímetro es importante para vos. Pero la mayoría de nosotros, que vamos al gimnasio 1 o 2 veces por semana, que entrenamos algo recreativo, no te va a cambiar mucho, Claro. la verdad. Y a veces te estás gastando X plata en un suplemento y a eso le sumás proteína en polvo, todo, y por ahí necesitas sacar tanto el foco de eso y optimizar la alimentación, optimizar tu entrenamiento, capaz ese dinero lo usás para que alguien, un capo, venga y te planifique el entrenamiento, o ir a un nutricionista deportivo si es que querés hacerlo. Eso va a tener mucho más impacto, seguro. Por eso, no es que no sirva o ninguno sirva. La creatina es un gran ejemplo, porque sirve, pero sirve como un suplemento, como un complemento, y la magnitud del efecto es mucho más pequeña de lo que la gente cree. Claro. ¿Y crees Eso que es en nuestra importante. vida, la forma en la que estamos viviendo esto de querer todo rápido, que sea certero, y un poco también a veces no tener tiempo para un buen descanso, para una buena alimentación, para ejercitarse, está haciendo que optemos por Claro, tomar estas decisiones? puede ser, pero lamentablemente no se ha inventado aún un suplemento tan poderoso como para superar un estilo de vida poco activo, una mala alimentación.
Si hay cosas que pueden ayudar, por ejemplo, si a vos, en lo que pasa mucho, por ejemplo, con la proteína en polvo. Puede ser que, en tu caso, no te organices como para, sobre todo yo lo veo que atiendo muchas personas con dietas basadas en plantas, vegetarianas, veganas, sobre todo la gente que está aprendiendo como a entrar en ese mundillo. Y acá en las proteínas, ¿en qué piensa uno en Argentina cuando come proteína? En carne, 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 puede ser algo de huevo, algo de lácteo, pero en general la proteína igual a carne. Y la gente no tenemos mucha costumbre de proteína vegetal, el consumo acá de proteína vegetal es muy bajo, de legumbres, de soja, de derivados de legumbres. Nadie come, yo los conozco porque estoy en ese mundillo, pero la verdad es que nadie los come. Y en parte culturalmente hay como hasta resistencia a eso. Es como una proteína de pobre, de mala calidad, fea, que todo para hablar en otro tema, la proteína. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que vos, por tiempo, todo, por gusto, todo, no te organices para comer una cantidad de proteína adecuada, al menos mientras estás aprendiendo a incorporar legumbres y demás. ¿Y qué vas a comer? Arroz con ensalada y fideos, y claro, vas a estar abajo de proteína. Y ahí un batido de proteína capaz te puede hacer bien. Eso es un suplemento bien utilizado, porque te va a llegar, eso lo vas a ver en una consulta con nutricionista, vas a hacer un registro, va a ver, en función de lo que vos le decís, cuánta proteína comes, te dice, che, estás flojo en proteína, incorpora más alimentos con proteína, y puede ser que un suplemento te ayude, no que sea tu única fuente de proteína, pero que algunas veces te ayude. Eso es un suplemento bien usado. Claro. Pero después, no vas a hacer como en las películas que come un platito lleno de pastillas y eso es, capaz en el futuro sí pase eso, pero Bueno, la esperemos que realidad, no. esperemos que no, porque los alimentos tienen muchas más cosas que sus nutrientes que conocemos. Vos sabés que hay algo, eso hay artículos muy interesantes de eso, hay algo que se llama, viste que en el universo hay algo que se llama materia negra o materia oscura, Sí. que es la mayor parte del universo y que no sabemos bien qué cazzo es. Se habla también de una materia negra, materia oscura de los alimentos, porque los alimentos no son fibra, proteína, calcio, eso es una partecita de lo que es, pero hay más de 26.000 compuestos que tienen los alimentos. 26.000. Es un montón. Compuestos bioactivos, que aparte interactúan entre sí y se modifican con la cocción, la época del año, la temperatura. Imagínate la variación que tiene y cómo interactúa. Es maravilloso. Entonces, reducir un alimento, que yo, como un poroto, a decir que tiene, o sea, almidón, fibra, proteína, es un Reduccionista. reduccionismo, un reduccionismo que se llama nutricionismo, que es una palabra inventada para ese fin, que es pensar que los alimentos son solo los nutrientes que contienen. Reducir, por ejemplo, a carne, proteína. Qué sé yo, papa, carbohidrato. No es así. Claro, O sea, uno lo puede pensar así a veces para operacionalizar algunas cosas, algunas claro. intervenciones, pero no. Y eso nos abre también otra puerta a cómo encarar el estudio de los alimentos y su impacto en las personas. Pero bueno, eso es ya para otro tema capaz. Pero es muy interesante esa discusión. Y los alimentos, por ese motivo, son matrices en sí mismas, no son cosas aisladas. Una proteína en polvo no reemplaza un alimento, No, y aparte reemplaza lo ese que nutriente. implica también la comida, el compartir, todo a nivel social. Ni hablar, y eso es muy importante lo que mencionás, la parte social de la comida y lo que representa, y lo que representa la alimentación, también en la representación de los alimentos en las personas, lo que hablábamos recién de las legumbres, acá la gente te va a decir que la legumbre es una proteína de pobre, de mala calidad, fea, todo, y por ahí nunca comió algo que esté bien hecho, todo, pero ya en el imaginario es como que algo Claro. que se piensa así. Pasa algo también con muchas cosas. Así que sí, es mucho más complejo que el nutriente. Sí, totalmente. Bueno, Ari, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, o va, en realidad, si querés dejarle algún mensaje a las personas que están buscando suplementarse o que buscan información y llegan a cualquier lado, ¿qué les podrías decir? Bueno, les diría primero que no se suban a cualquier carro que pase, o sea, que traten de frenar un poco la pelota, porque yo sé que a veces es muy atractivo, incluso cuando uno pasa por esos locales llenos de tarritos, de suplementos, que aquí en Argentina tenemos, pero no tanto como en otros países. No sé si has tenido oportunidad de viajar, pero yo estaba no sé, en Chile, en México, y es, entras y es como, te dan de comprarte todo, porque te prometen cosas increíbles. Y decís, yo quiero esto porque quiero para la masa muscular, para la salud Para no cognitiva, envejecer. para no envejecer, el anti-age. Yo quiero vivir para siempre y ser musculoso y lindo y tener pelo y hermoso.
Bárbaro. Ahora, ojo con eso, porque esas son promesas que la mayor parte de las veces no están basadas en evidencia. Y si fueran así, bueno, ya estaríamos viendo otra cosa, que no es lo que estamos viendo. Entonces, precaución. Primero, o sea, ojo, ojo. Segundo, usar las redes sociales, que me parece que ocupan un rol fundamental en esto, de una forma inteligente. Eh, Tratar de seguir cuentas que hacen divulgación responsable no quiere decir que sea aburrida. Algunas cuentas capaz van a ser aburridas, pero no hace falta. Hay gente que hace divulgación de una forma entretenida y valiosa y que aporte mucho contenido de valor. Yo intento ser una de ellas. No sé si lo logro o no lo logro, pero al menos lo intento y puedo recomendar otro montón de colegas que lo hacen. Y, y pensar que es tu salud. Entonces, y es tu billetera, es importante. No te subas a cualquier cosa, porque no da lo mismo, no es pruebo y veo. Hay que subir la vara, Sí, aparte elevemos la eso que vara. decís también, ¿no? Que lo natural o lo que ya sabemos es lo que funciona Es también. que no es necesariamente lo natural es no tener agua potable, morirte a los 30 años, no tener vacuna, o sea, eso es lo natural. Lo natural no necesariamente es lo más saludable. Claro, yo me refería a estos como cuatro Claro, pilares, sí, por sí, así sí, no, pero decirlo. está bueno porque a veces la palabra natural también está muy metida, como que es algo natural. Y el arsénico en el agua es lo más natural del mundo, y sin embargo no es algo saludable. Entonces, tenemos que también, a veces algunas palabras se capturan desde el marketing para decir que algo necesariamente que es natural es bueno, Ujú. y no necesariamente es así. Está bueno que haya salido esa palabra natural, ¿sí? Pero sí entendía a lo que te referiste dentro de lo que son los hábitos o los modos de vida, que no solo es lo que uno come y cuánto uno entrena, sino también es un poco lo que hablamos antes, cómo uno se relaciona con las demás personas, cómo maneja sus niveles de estrés, variables sociales que a veces uno no tiene control, la situación financiera, la situación de seguridad de las personas. Pues si vos está fenómeno salir a hacer ejercicio físico, pero si vivís en un barrio que cuando oscurece empiezan a volar balazos, no vas a poder ir a la plaza a hacer Sí, ejercicio. claro. O si tenés chicos y no tenés con quién dejarlos, se te va complicando. Hay que adaptar a cada cosa. A veces hay mensajes muy culpabilizantes, hay que entender eso. Eh, no es solamente entrenás, ejercicio físico, comés, sano, o sea, hay muchas variables y son a veces determinantes culturales, sociales, económicos que tenemos que tener en cuenta. No es todo una cuestión individual. Y también los entornos, el marketing al que uno está expuesto, qué herramientas uno tiene para discernir lo que es marketing y lo que no, que a veces no tiene que ver con el nivel educativo ni con el nivel económico. Hay gente que yo te los puedo mencionar, son familiares, amigos, súper inteligentes, profesionales, exitosos, todo, que de alimentación no entienden nada, que ven una bebida que tiene un limón y se la compran pensando que es fruta. Es real eso. Y cuando vos le preguntás, che, pero vos sos un tipo inteligente, ¿por qué le compras eso? Salvo que te guste, ¿viste? Si vos me decís, no, porque me gusta, bueno, listo, un problema. Pero vos pensás que eso es algo saludable, sí, porque tiene un dibujito de una fruta. Gente grande. Y eso en realidad es una bebida azucarada, que tiene más azúcar que una Coca-Cola. Es impresionante. Entonces es una cuestión que no es solamente de gente de muy bajos recursos, todo, pasa en todos los estratos. Hay poca cultura de salud y de nutrición particularmente. Entonces, volviendo a eso que vos me dijiste, de un último como consejo o coso, eso, tratar de informarse, de aprender, de ser críticos, de tranquilo, ningún suplemento por sí mismo, salvo que tenga una indicación precisa, que eso lo va a ver un profesional. Por ejemplo, vitamina B2 en dietas basadas en plantas es un suplemento específico o una indicación clara que no tiene duda. Pero después, todo el hype de los suplementos, bueno, ojo, ¿sí? Ojo con eso, tratar de informarse de fuentes responsables y no pensar que una pastillita te va a salvar la vida. Me encantaría que fuera así, pero no es así. Ari, súper claro. Bueno, Muchísimas gracias. me alegro, gracias por la invitación.